anciana con cáncer terminal, es abandonado por sus hijos en medio de un desierto. Años después ocurrió esto. En un caluroso día de verano, en un remoto desierto de la región, una anciana llamada Clara se encontraba sentada en una pequeña roca, mirando hacia el horizonte. Su cabello, ahora gris y despeinado, caía sobre su rostro demacrado. A sus 75 años, Clara había enfrentado muchos desafíos en la vida, pero ninguno tan devastador como el cáncer que había invadido su cuerpo. Durante años, había luchado contra la enfermedad, sometiéndose a tratamientos que la dejaban exhausta y debilitada. Sin embargo, la vida le había reservado una última prueba, que se presentaría de la manera más cruel. Clara había criado a sus 2 hijos, Lucas y Sofía, con amor y dedicación. Siempre había estado ahí para ellos, apoyándolos en cada paso que daban. Recordaba las tardes de juegos en el jardín, las risas compartidas durante las comidas familiares y las noches de cuentos antes de dormir. Había sacrificado mucho por ellos, su tiempo, su energía, su propia salud. Sin embargo, cuando su enfermedad se volvió terminal, los hijos, abrumados por la carga emocional y financiera que implicaba cuidar de una madre enferma, comenzaron a distanciarse. Se sentían atrapados entre la responsabilidad y el deseo de vivir sus propias vidas. La relación se tornó tensa. Clara se sentía cada vez más sola, mientras sus hijos, en su frustración, comenzaban a buscar excusas para evitarla. Las visitas se volvieron más esporádicas y las conversaciones más tensas. La angustia de Clara crecía con cada día que pasaba sin escuchar la risa de sus hijos. Finalmente, en un momento de desesperación, los hijos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: abandonar a su madre en medio del desierto, con la esperanza de que la soledad la llevara a descansar en paz. Esa tarde, Clara fue dejada a su suerte, con solo un poco de agua y la ropa que llevaba puesta. Miró cómo el coche se alejaba, sintiendo una mezcla de traición y dolor. La desolación del desierto reflejaba su estado emocional. Las dunas de arena, interminables y desoladas, eran un recordatorio de su soledad. ¿Cómo podían sus hijos, quienes habían sido su razón de vivir, dejarla así? Esa pregunta la atormentaba mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Los días pasaron y Clara, con los escasos recursos que le quedaban, luchó por sobrevivir. La sequedad del desierto le robaba la fuerza y el dolor del cáncer se intensificaba. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comenzó a encontrar consuelo en la soledad. Escuchaba el viento susurrar entre las dunas y observaba cómo las estrellas brillaban intensamente en la oscuridad de la noche. La naturaleza, aunque implacable, le ofrecía una extraña compañía. Clara recordó los días de su infancia, cuando jugaba en el campo con sus amigos. La risa resonaba en su mente como un eco lejano. Se acordó de su madre, quien la había enseñado a ser fuerte y resiliente. «La vida es dura, Clara», le decía su madre, «pero siempre encontrarás la manera de levantarte». Esa lección la había guiado a lo largo de su vida. Mientras el desierto se convertía en su hogar temporal, Clara empezó a aplicar esas enseñanzas. Un día, mientras buscaba un lugar más cómodo para descansar, Clara se encontró con un pequeño grupo de cactus. Eran plantas resistentes, capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Se dio cuenta de que, al igual que esos cactus, ella también tenía la capacidad de adaptarse y resistir. Esa revelación le dio una chispa de esperanza. Comenzó a observar la vida que la rodeaba: pequeños insectos, aves que volaban por los cielos y la flora que luchaba por florecer en un entorno tan hostil. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre su vida. Clara se sentaba en la roca y miraba el sol asomarse sobre las dunas. El calor del día le recordaba la calidez del amor que había sentido en su hogar, aunque ahora se sentía distante. Pero a medida que el sol se ponía, el cielo se llenaba de colores vibrantes, y Clara entendió que, aunque su vida estuviera llena de tristeza, aún había belleza en el mundo. Con el paso de los meses, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se llenó de una paz inesperada. Clara decidió que,
en lugar de esperar su final con resentimiento, aprovecharía cada día que le quedaba para aceptar su destino. Comenzó a hablar con los animales del desierto, a acariciar la arena, a escuchar el canto de las aves. Se convirtió en parte del paisaje, un eco entre las montañas y la brisa. Una tarde, mientras exploraba un nuevo sendero, se encontró con una pequeña cueva. Decidió entrar, y al hacerlo, se sintió envuelta en un aire fresco que contrastaba con el calor exterior. Dentro de la cueva, encontró pinturas rupestres, imágenes de personas y animales, relatos de un pasado antiguo. Se sentó en el suelo y tocó las paredes frías, sintiendo que esas historias resonaban con la suya. Era un recordatorio de que, a pesar del abandono, su vida tenía un significado. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a dejar mensajes escritos en la arena, pequeños pensamientos sobre la vida y el amor. Cuando el viento borraba sus palabras, no se sentía triste. En su mente, esas palabras se transformaban en parte del ciclo de la vida, y se dio cuenta de que, aunque sus hijos la habían abandonado, el amor que había dado no se desvanecería. Un año después de su abandono, un grupo de excursionistas se aventuró en el desierto. Eran personas de diferentes orígenes, todos en busca de aventuras y de conectar con la naturaleza. Mientras exploraban, se toparon con Clara, quien había logrado sobrevivir y mantener una extraña existencia. Al principio, los excursionistas se sorprendieron al encontrarla, una anciana que parecía ser parte del desierto mismo. Con asombro, comenzaron a escuchar su historia, la mujer que había sido olvidada, pero que se había reencontrado a sí misma en medio de la adversidad. Clara les habló de sus hijos, del amor que aún sentía por ellos a pesar de su dolor. Les contó cómo el desierto, aunque inhóspito, le había enseñado a encontrar belleza en la soledad y a apreciar cada instante de vida. Su sabiduría dejó una profunda huella en los corazones de aquellos que la escucharon. Los excursionistas, tocados por su historia, decidieron ayudarla. Le trajeron agua, comida y ropa, y prometieron regresar con más suministros. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda del desierto. Los excursionistas regresaban, a menudo acompañados de amigos y familiares, para escuchar su historia. Clara les compartía sus reflexiones sobre la vida, el amor y la pérdida. Su pequeño refugio se convertía en un lugar de encuentro, donde las personas se reunían para aprender de su sabiduría. Años después, Clara ya era una anciana venerable, conocida como la sabia del desierto. Había dejado de lado la tristeza por el abandono. Aunque sus hijos nunca regresaron, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Se convirtió en una mentora para muchos, guiando a aquellos que buscaban respuestas en su propia vida. Los visitantes venían de lejos para escucharla, y aquellos que partían llevaban consigo fragmentos de su sabiduría. Un día, mientras relataba una de sus historias, un joven se levantó y le preguntó: ¿Cómo puedes seguir amando a tus hijos después de lo que te hicieron? Clara sonrió amablemente y respondió: El amor no se mide por las acciones de otros. El amor es un regalo que uno elige dar. A veces, quienes más amamos son los que nos hieren, y eso no disminuye el amor que sentimos. Las palabras resonaron en los corazones de quienes escuchaban. Clara no solo había sobrevivido, había transformado su dolor en una lección de vida. A través de su experiencia, enseñó a otros que el amor verdadero no se apaga, y que es posible encontrar paz incluso en la traición. A medida que pasaron los años, el desierto se convirtió en su hogar eterno. Clara falleció un día tranquilo, rodeada por el viento y las estrellas que tanto había llegado a amar. Su espíritu se unió a la inmensidad del desierto, y su historia continuó resonando en los corazones de aquellos que la habían conocido. Los excursionistas y los habitantes de los pueblos cercanos decidieron honrar su memoria. Organizaron encuentros anuales en el desierto, donde compartían historias, música y risas. Clara había dejado un legado que trascendía su vida, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. A veces, el abandono puede llevar a un descubrimiento interior
que no se encuentra en la compañía, y el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Clara, a pesar de su dolor, se convirtió en un símbolo de resiliencia y aceptación, recordando a todos que, aunque el camino de la vida esté lleno de desiertos y pruebas, siempre hay una lección que aprender y un propósito que encontrar. A medida que los años pasaron, la vida de Lucas y Sofía tomó rumbos muy diferentes tras abandonar a su madre en el desierto. La decisión que habían tomado los persiguió, convirtiéndose en una sombra en sus vidas. Lucas, quien siempre había sido el más pragmático de los dos, intentó seguir adelante. Se mudó a una ciudad cercana, donde comenzó a trabajar en una empresa como gerente. A pesar de su éxito profesional, el vacío emocional se hizo cada vez más evidente. Las noches se llenaron de insomnio y recuerdos de su madre. A menudo se encontraba mirando fotos antiguas, recordando los momentos felices de su infancia y el amor incondicional que Clara siempre le había brindado. Sin embargo, el orgullo y la culpa lo mantenían alejado de buscarla o intentar enmendar su error. Sofía, por otro lado, tomó un camino diferente. Llenó su vida de actividades sociales y relaciones superficiales como una forma de escapar de la culpa que la atormentaba. Se dedicó a viajar, buscando en el mundo la felicidad que sentía que había perdido. A pesar de las risas y la diversión, en su interior había un profundo vacío. Las imágenes de su madre, sola en el desierto, la perseguían en sus momentos de introspección. Ambos hermanos, aunque distanciados, vivieron con el peso de su decisión. Con el tiempo, las noticias sobre la leyenda de la sabia del desierto comenzaron a llegar a sus oídos. Historias sobre una anciana que había encontrado paz y amor en medio del desierto, que se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que la encontraban. Lucas y Sofía se sintieron conmovidos y abrumados por la culpa. A medida que escuchaban relatos de personas que habían aprendido de la sabiduría de Clara, comenzaron a cuestionarse su decisión. Un día, tras una profunda reflexión, Lucas decidió que no podía seguir viviendo con el peso de sus acciones. Se sintió impulsado a visitar el desierto, a buscar a su madre y enfrentar su culpa. Consultó mapas y buscó información sobre cómo llegar a la cueva donde Clara había pasado sus últimos años. Sofía, al enterarse de la decisión de su hermano, se sintió ansiosa y culpable. A pesar de su deseo de evitar el dolor, sabía que no podía quedarse atrás. Decidió acompañarlo en su viaje, sintiendo que era su oportunidad de buscar el perdón y la redención. Cuando finalmente llegaron al desierto, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Sin embargo, lo que encontraron fue un vacío. Buscaron en el lugar donde habían abandonado a Clara, en la cueva que había sido su refugio, pero no había señales de ella. Solo encontraron flores silvestres que crecían en la arena y un pequeño altar hecho por los excursionistas que la habían conocido. En él había cartas y recuerdos de personas que habían aprendido de su sabiduría. Ambos se sintieron abrumados por la tristeza y la culpa. Comprendieron que habían perdido la oportunidad de reconciliarse con su madre y que su decisión había tenido consecuencias irreparables. En ese momento, se dieron cuenta de que Clara había encontrado su paz y que su legado viviría en las historias que contaba y en las vidas que había tocado. Decidieron regresar a la ciudad y crear una organización en honor a su madre, dedicada a ayudar a personas en situaciones similares, aquellas que luchaban contra enfermedades terminales, sus familias y aquellos que se sentían solos y abandonados. A través de su trabajo, esperaban difundir el amor y la compasión que Clara había compartido con ellos en su juventud. Aunque la culpa nunca desaparecería por completo, Lucas y Sofía encontraron un nuevo propósito en la vida. A través de su dolor y arrepentimiento, comenzaron a sanar, y en cada acto de bondad que llevaban a cabo, sentían que honraban la memoria de su madre. Sabían que, aunque Clara ya no estaba físicamente con ellos, su amor y sabiduría vivirían por siempre en sus corazones y en las vidas de aquellos a quienes ayudaban.